Es un híbrido que fue creado en Estados Unidos cruzando echeverias coreanas. Entonces, como resultado, estas protuberancias que pueden almacenar agua o nutrientes. Carúnculas son estas protuberancias que aparecen en este tipo de plantas, así como estas de aquí. Esta es una echeveria Speed Bumps. Ahora, Speed Bumps se refiere, aquí en Guatemala le llamamos túmulos, que sería esta especie, ¿cómo sería? Estas construcciones que colocan a lo largo de la carretera para para hacer que los carros frenen. Por ejemplo, creo que los ponen a veces donde salen niños en la escuela para que los carros no pasen rápido. Creo que hay de concreto, de asfalto, de cemento, de plástico duro. Entonces, esta se llama Speed Bumps porque estas protuberancias que ustedes ven aquí se asemejan a esas, así como aquí, miren, a esas construcciones que colocan en las carreteras para frenar la velocidad de los vehículos o de los camiones. Los tendría más marcados si estuviera a exposición de sol directo. No la tengo porque ahorita realmente llueve, hace mucho calor. Por ejemplo, hasta ahorita acabo de regar y las hojas están así. De hecho, prefiero que estén así porque les hace falta el riego a que me venga un ataque de hongo. Realmente estoy ahorita en estado alerta porque es una cuestión de que de repente aparecen los hongos. Entonces esta la he tenido muy bien, está muy bien, y pues este es el problema, ¿no? No quiero perderla por la cuestión de los hongos. Y pues ya cuando entre en verano pues ya la tendría a mayor exposición porque entonces ya empiezan los colores a variar. Así como ustedes se dan cuenta, pues aquí hay tonalidades de rosa, morado y varios tonos de verde. Y pues las carúnculas o estas protuberancias pues crecerían más. Estas hojas, si se dan cuenta, no las tienen. Estas son nuevas porque donde está recibe un poco más de iluminación, a diferencia del lugar donde estaba antes, que estas no tenían y aquí tienen. Entonces, dependiendo de la cantidad de iluminación, van a tener estas protuberancias, que es el toque de esta belleza de plantas. Estimados amigos, bienvenidos al canal. Como les mencioné, pues hoy vamos a hablar de esta preciosa Echeveria Speed Bump. Luz directa, sol directo, pero bajo supervisión, porque si es demasiado luz solar que recibe, pues podemos obtener daños en las hojas, quemaduras. Entonces eso tendríamos que controlarlo. Ahora, si acepta la iluminación que recibe la tarde, pues se va a poner hermosa. Estas protuberancias van a marcarse más y las tonalidades de las hojas van a ser increíbles. Pero, como les digo, todo bajo supervisión. Puede ser en interior o exterior la planta, pero la clave es la iluminación. Entonces, si dentro de nuestra casa no puede darle lo que ella necesita, pues se va a debilitar. El sustrato tiene que ser muy drenante. Usaríamos para cactus y suculentas. El mío tiene mucha materia orgánica, así que no hay ningún problema. Pero podríamos utilizar
para cactus y suculentas, o el que tengamos en nuestra casa, pero tiene que ser muy drenante. El riego pues va a ser cada vez que el sustrato esté seco. Sustrato seco y volvemos a regar. Pero la clave es no encharcar porque vamos a tener problemas de raíz. Podemos fertilizar en primavera-verano una vez al mes. Esta se ha dado muy bien, no la he fertilizado, posiblemente lo haga más adelante, pero esta se ha mantenido muy bien así como está. Como les menciono, no había tanta iluminación y sí hay bastante iluminación, y ahí está la diferencia. Tonalidades y las carúnculas, que son estas deformaciones genéticas, diría yo. Las plagas pues será el oidio y la cochinilla. Aquí empecé a tener un rastro de oidio, pero ya lo controlé, era leve. Entonces el oidio es el que puede ocasionar problemas. Aquí hay una marca, miren, no sé si se nota. El oidio parece azúcar glass, escondidito está aquí, miren. Entonces este hay que tratarlo. Pero yo diría que el oidio y el exceso de riego va a ser un problema serio para esta planta, así que tenemos que tener mucho cuidado en su cuidado. Nos va a florecer en primavera-verano, perdón. Y las flores tienden a ser rosadas, naranjas o amarillas. Esta pues todavía no he tenido esa bendición, pero cuando Dios lo permita pues les mostraré su floración. Y pues eso es todo con esta belleza. Yo diría que podría ser cuidados, bastante pocos cuidados, mejor dicho, pero sí tenemos que tener cuidado con la iluminación y estas plagas que para mí serían el oidio y el exceso de riego. Entonces, como les digo, al tener mucha iluminación va a tener estas marcas que son el atractivo de estas bellezas. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido, amigos, más adelante. Hasta luego.